Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por estar reunidos hoy, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy con un pasaje que está en... Voy a tocar dos pasajes, pero el primero está en Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Si traen sus Biblias por ahí, vamos a leer. Y dice así. Es Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al 15. Y este es un mensaje que se llama Delante del Trono Blanco. Hay comentaristas que hablan que este pasaje de la Escritura sería en el cielo. Y el pasaje que ahorita vamos a ver también en Mateo capítulo 25, que es en un panorama diferente, ¿verdad? Pero independientemente, ¿verdad? Un día vamos a dar cuentas a Dios por todas las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra y vamos a ver sobre ese contexto. Y dice allí el versículo 11 del capítulo 20, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo. Este pasaje, aunque son pocos versículos, ¿verdad? Pero habla mucho de la muerte, la muerte, la muerte. Y miren cómo viene el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Qué solemnidad, ¿verdad? Que la tierra y el cielo hayan huido de ellos. Una gran solemnidad y un momento pues muy, muy tremendo, porque dice, y todos los muertos estaban delante de él, ¿verdad? Delante del trono, parados. Y dice, todos, lo que es el mar, ya había dado sus muertos, todos estaban ahí. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué quiere decir? Que todos estaban ahí, ¿verdad? Como si estuviéramos en una audiencia, ¿verdad? Se me figura como una audiencia penal, ¿verdad? Donde estás ahí firmes y estás delante del trono y delante del juez y delante ahí firme para escuchar tu sentencia, ¿verdad? Y un día eso se va a cumplir. Y vamos a estar delante de ese trono en el momento que Dios lo disponga, ¿verdad? Eso es cuando Dios quiera. No vamos a decir, va a ser en tanto tiempo, no. Lo que dice la Escritura, todo se va a cumplir, y ese momento un día va a llegar. Y un día todos vamos a estar delante de Dios, delante del trono blanco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice aquí? Que estaban todos delante del trono y se empezaron a abrir los libros. Y había un libro donde estaban todas las obras, pero había otro libro que era el libro de la vida. ¿Qué es lo que ha de haber dicho Dios, verdad? A ver, tráete el libro de las obras, pero también tráete el libro de la vida. Y si nos ponemos a pensar un poquito, dices, pero ¿para qué quería el libro de la vida? Y era para ver si tu nombre estaba escrito en ese libro, en el libro de la vida, ¿verdad? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? El que nos puede reconciliar con Dios. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados, ¿verdad? Va a ser el juicio allí ante el trono blanco. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a decir, ¿verdad?
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí en el capítulo 21, versículo 8, nada más haciendo un paréntesis, porque no me voy a meter a eso, porque realmente no es el tema que quiero tocar, pero dice allí el versículo 8 del capítulo 21, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Verdad? Aquí está diciendo quiénes estarán en ese supuesto, ¿verdad? Quienes ahora sí que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué importante, ¿verdad? Empezar a valorar, si no lo hemos hecho, lo importante de la cruz del Calvario, lo importante de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque es el único que nos puede reconciliar con Dios, pero aparte limpiar de todos nuestros pecados, pecados que se mencionan también aquí, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer. Pecados que si estamos en este supuesto, por supuesto que podemos acudir a Dios y podemos alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Aún es tiempo, aún hayamos hecho lo que hayamos hecho, ¿verdad? Es ahí cuando valoramos la cruz del Calvario, es ahí donde valoramos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es ahí cuando podemos valorar que la puerta está abierta y que podemos alcanzar el perdón de Dios y que podemos tener reconciliación con el Padre. El tiempo de la venida del Señor se acerca y es importante hablar y ser conscientes de que si tenemos pecado, el único que nos puede perdonar de nuestro pecado es nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje en la Escritura que quiero entrelazar con este, que es el capítulo 25 de Mateo, y nos vamos a ir para allá, para el capítulo 25 de Mateo, que dice, Mateo capítulo 25, versículo 31, del 31 al 46, y dice, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él resguardándolo, ¿verdad? Entonces se sentará en su trono de gloria, amén, ¿verdad? Aleluya. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y cuando vemos esto, ¿verdad? Cuando dice, allí donde empieza el pasaje, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con él.
custodiándolo, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra y empezará, ¿verdad? Dice, y pondrá, dice, a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, ¿verdad? Hay una bendición ahí, ¿verdad? Dice Gálatas, es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué es lo que hicieron estos benditos? Porque aquí este pasaje que está tan fuerte y es una trompeta que a veces uno no la quiere tocar, ¿verdad? Porque es una trompeta muy fuerte, pero ¿qué es lo que hicieron los benditos del Padre? Dice, ni cuenta tal vez ellos se daban o no lo miraban como algo que se lo estuvieran haciendo al mismo Jesús, porque este pasaje habla cuando él está diciendo, porque a estos mis hermanos menores se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Dice, y eso va a ser tomado en cuenta, dice, ahora sí que en el libro de las obras, ¿verdad? Todas las obras ahí, si diste un vaso de agua con amor por ser simplemente hermanos de Jesús, ¿verdad? Como Él los mira, por cuanto estos son más chiquitos, ¿verdad? Por cuanto estos son bebecitos, por cuanto estos son mis hermanos, por cuanto este es mi pueblo, dice, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Y todo eso va a tener su justa retribución según el Señor. Todo eso va a tener una honra, ¿verdad? Para los que hacen conforme a la Escritura, por amor. Porque a veces, si se dan cuenta, hay un amor como muy frío, un amor como muy, ay, bueno, pues sí, te lo doy, pero a lo mejor por dártelo, a lo mejor por no tirarlo, a lo mejor porque es muy a fuerzas, ¿verdad? O a lo mejor para que me miren, o a lo mejor para... lo das, pero lo das con otra intención, no lo das con el amor. Hay un amor que es muy frío, ¿verdad? Una frialdad, que sí das, pero frialdad. Qué importante que sea mediante la fe, como dice Gálatas, ¿verdad? La fe que te lleva a dar. El amor, ¿verdad? El amor, dice, que puedas dar con ese amor de servir al Señor. Y dice el Señor, vengan. Y esa fe y ese amor tiene 3 cualidades que debemos de tener para hacer esas obras con amor. Y una de esas cualidades es, muchas veces nos tenemos que negar a nosotros mismos. Porque muchas veces el egoísmo de nuestro corazón está bien entronizado, ¿verdad? Y no nos queremos negar a nosotros mismos. No queremos dejar nosotros nada que nos satisfaga por dárselo a alguien. A la mejor parte de nuestros recursos, a la mejor parte de lo que tenemos, a lo mejor como aquí el hecho de ir, por ejemplo, a visitar a los que están encarcelados. Todo lo que dice aquí, ¿cuándo te hicimos eso? Le dicen al Señor, ¿verdad? Dice, por cuanto a uno de estos necesitados se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y muchas veces lo podemos hacer y lo podemos hacer sin el ánimo de la retribución, pero aún así el Señor lo va a bendecir. Benditos de mi Padre, dice. Hay una bendición, ¿verdad? Bendecidos por mi Padre, benditos de mi Padre. Dice, vengan a mí, vengan a mi derecha, ¿verdad? Vengan a mi derecha porque ustedes son benditos, benditos de mi Padre. Tienen la bendición, tienen el amor, hacen las obras, las hacen con fe. Se han negado a sí mismos, han dado de lo que tienen. Son bendecidos. Son bendecidos. Esos son unos. Pero imagínense, el Señor que siempre nos ha invitado y nos dice todavía, ¿verdad? La puerta está abierta. Vengan, benditos de mi Padre, vengan aquí, vengan, estén conmigo. Va a haber, ahorita vamos a ver los otros que están ahí, pero hay una cosa más que debemos de tener bien puestos, ¿verdad? Uno es la negación a nosotros mismos, la 2 es el amor al prójimo, por supuesto, ¿verdad? Muchas veces tenemos buenas palabras para el prójimo, tenemos buenos deseos, pero a veces no hay buenas acciones. Y más ahorita con tanta necesidad, ¿verdad? Tanta gente que está necesitada. A veces nomás, pues que Dios te bendiga. Pues sí, pero la persona tiene hambre, ¿verdad? Ocupa una despensa, ocupa algo que le podamos ayudar. Qué importante tener el corazón sensible a esa necesidad, ¿verdad? No nada más a decir o hablar de que, pues ojalá que Dios le ayude. Pero pues a veces el Señor nos pone ahí para ayudar, ¿verdad? Para ser
de otras personas, por supuesto con el amor que debemos de tener. Hay una cosa más, hay que amarlo con el amor que viene de arriba, ¿verdad? Aquí en este pasaje, las acciones de los justos son públicamente alabadas y ricamente premiadas como hechas al mismo Rey de la Gloria. Jesús les llama mis hermanos, ¿verdad? Y no se avergüenza de ellos, les hace partícipes de la nobleza que Él posee. Jesús no dice, ay, pues es que este es mi hermanito porque está muy, de alguna manera muy escaso y yo soy el rey, ¿verdad? No, Él les llama a mis hermanos. Por cuanto a uno de mis hermanos se lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Y qué importante tener esa conciencia, ¿verdad? De nuestro prójimo. De nuestro prójimo. El Señor no se avergüenza de nadie, ¿verdad? No hace excepción de personas. Y miren lo que sigue ahí en el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les vuelve a decir, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? Muchas veces la excusa, ¿verdad? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo hice eso? ¿Cuándo no lo hice? Le empiezan a preguntar al Señor, ¿verdad? No, es que yo ni cuenta me di. No, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te ofendí con eso? Muchas veces la omisión, ¿verdad? De poder hacer el bien y no, ahora sí que poderlo hacer y no llevarlo a cabo. A veces tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Esa omisión, ¿verdad? Que hacemos, esa es omitir hacer el bien, ¿verdad? Es lo que está condenando el Señor aquí. Se condena la omisión y el egoísmo, ¿verdad? Omitir lo que Dios requiere como necesario. Hay un pasaje en Miqueas que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere Dios de mí? Y dice hacer justicia, misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Hasta hay un canto, ¿verdad? Que lo cantamos. Pero aquí lo que se está juzgando es omitir hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque a Dios le agrada, dice, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Y dice hacer justicia y misericordia y que andes humildemente delante de tu Dios. Eso es lo que en este pasaje se está juzgando. El no hacer y omitir hacer lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, como su pueblo, ¿verdad? Es algo que debemos de tomar en cuenta. Y a veces cuando nos preguntamos qué es lo que Dios, qué es lo que quieres, ¿verdad? Que haga. Y el Señor en Miqueas nos responde eso, ¿verdad? Hacer justicia y misericordia y andar humilde delante del Señor. Esto es lo que el Señor condena en este pasaje. Y viene la excusa, ¿verdad, Señor? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo no te dimos? Dice el Señor, por cuanto no me dieron, ¿verdad? Por cuanto no hicieron. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? ¿Cuándo te vimos? Nunca yo te vi, Señor, en esa situación. Si no, yo lo hubiera hecho. Dice el Señor, por cuanto a uno de los míos no lo hiciste. Por cuanto a uno de mis hermanos no lo hiciste. Dice, es como si a mí no me lo hubieras hecho. Y allí es cuando uno entiende que las cargas que nosotros tenemos como hijos de Dios o las aflicciones, el Señor está junto con nosotros. ¿Verdad? Como ese pasaje de la Escritura, donde dice Isaías 63:9, en todas las aflicciones de ellos fue Él afligido. Así cuando nosotros somos afligidos, ¿verdad? El Señor también sufre nuestras aflicciones. Y hay un pasaje en Zacarías 2:8 que dice, el que los toca, dice, toca a la niña de mis ojos. Qué importante tener conciencia de eso, ¿verdad? De que tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudar al pueblo de Dios, tenemos que ser generosos. Y dice aquí el último pasaje de aquí del versículo 45.
Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una ejecución de una sentencia, ¿verdad? Que el Señor está llevando a cabo. Y esa ejecución un día se va a llevar. Como el Señor lo decida, ¿verdad? Un día se va a llevar esa sentencia. Y esa es una voz que se levanta a tiempo, ¿verdad? Ahorita que aún aquí estamos. Ahorita que aún permanecemos aquí, que podemos hacerlo, ¿verdad? Es una exhortación a decir, ¿sabes qué? Hay que abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y hay que servirle al Señor y no omitir, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor que haga? Hacer justicia, misericordia. Hay una ejecución que un día se va a cumplir. Muchos niegan las penas en el infierno, ¿verdad? Pero no, hay así como va a haber una vida eterna, hay un castigo eterno. Y el alma de nosotros que fue creada por Dios, un día va a estar en la vida eterna o va a estar en una muerte eterna. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? De que el alma es una creación de Dios y que es eterna, ya sea para vida o para muerte, pero que siempre va a estar en la eternidad de algo. Y qué importante el día de hoy tenemos la oportunidad de decidir, porque al final de cuentas es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. ¿Por qué lado voy a ir? Si voy para vida eterna o voy para una muerte eterna, ¿verdad? Pero que podamos saber que un día vamos a estar delante del trono de Dios y que un día el Señor nos va a juzgar y que seamos conscientes de que vamos a dar cuenta de todas las obras que nosotros hagamos y de toda palabra que nosotros digamos, que un día vamos a estar delante de Dios para dar cuenta de todo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Decidir nosotros, ahora sí que delante de nosotros está la vida y la muerte y nosotros decidimos hoy por dónde nos vamos, ¿verdad? Yo te aconsejo que escojas la vida, ¿verdad? Que escojas la vida. Dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú lo tienes en tu corazón ya, o si quieres que Él venga a tu corazón, si tú se lo pides y te arrepientes de tus pecados, Él puede venir a tu corazón, ¿verdad? Yo te mando un abrazo ahí en donde estás y te deseo que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.